Cuando los Estados Unidos anuncia una movilización militar, y además de eso dice que será en el Caribe, y además para combatir a los carteles del narcotráfico que han convertido al Caribe Sur en su pateadero, está diciendo una cosa muy obvia, que no hace falta explicarla, que la acción es contra los carteles de la droga que actúan en el norte de Sudamérica, es decir, a los carteles colombianos y al gran cartel venezolano. El problema es, amigos míos, que una cosa piensa el burro y otra quien lo arrea. Porque cuando se habla del cartel de los soles, no se está hablando de un cartel diferente a la organización criminal que gobierna en Venezuela. Hablar del cartel de los soles es hablar del régimen chavista. Y hablar de los carteles colombianos hoy es hablar del narcoguerrillero que gobierna Colombia hoy, que es petriquero. En tal sentido, ¿hasta dónde va esta acción? ¿A dónde va dirigida esta acción? ¿Qué se puede esperar? ¿Y quién lleva aquí la voz cantante? Evidentemente, Marco Rubio pareciera estar imponiendo la agenda dura que manejó en los tiempos en que estuvo en el Senado, inclusive durante el primer gobierno de Donald Trump, exigiendo acciones directas, contundentes, militares, en contra del narcorrégimen venezolano. ¿Ya estamos montados en esa vía? ¿O nos quedaremos otra vez en la retórica? Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales al sur del Mar Caribe en respuesta a la amenaza del Cartel de los Soles. El Comando Sur es la rama de las fuerzas militares de Estados Unidos que opera en nuestra región. Sería la encargada de disponer de los buques y aeronaves que desplegará el gobierno Trump para hacer frente a los carteles del narcotráfico. Nosotros también estamos desplegados. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar. ¿Y cuántas capas de pantaleta tienes puestas? Es el que está desplegado. Desplegado en mierda lo que estás desplegado tú. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Yo no quiero saber más que nadie. Ni quiero vender lo que yo puedo decir como una verdad absoluta. Pero dígame. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. La gente cree que es mamadera de gallo. La gente cree que esto es... No, revíselo. Esa excusa de decir cada vez que la izquierda destruye un país desde la comodidad del bienestar que tienes tú. Ver lo que ocurre en Nicaragua y decir que eso no es verdadero socialismo. Ver lo que ocurre en Venezuela y decir que eso no es verdadero socialismo. Ver lo que ocurre en México y decir que eso no es verdadero socialismo. Ver lo que ocurre en Cuba y decir que eso no es verdadero socialismo para seguir validando tu asqueroso socialismo. Mira, al fin y al cabo no te hace más elegante ni te pone por encima moralmente de nadie. Si tú eres socialista, estás en la misma familia que Daniel Ortega, que Díaz Canel, que Mamaduro, que Petriquero y que todas esas ratas. Aunque no quieras. Te partirán la pierna para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas. Y después que te expropien las muletas, le echarán la culpa a la CIA, a la DEA, a la KGB, al Mossad, a la gente de Cipol. Todo el mundo va a tener la culpa, menos ellos, porque ellos siempre son inocentes. Ellos nunca parten un plato. Ellos decomisan la droga, nunca la muestran, pero ellos dicen que la decomisaron. Tú sabes. Tú sabes. Te robarán la ropa y el ropero. Te robarán la ceniza y el cenicero, el muerto y el velorio. Te robarán la misa de domingo, te robarán los novenarios, te robarán la primera comunión, el bautizo y la confirmación. Te robarán el bar mitzvah. Te robarán la boda, la despedida de soltero
y la luna de miel. Te robarán las reuniones de Stand Home, te robarán los Tupperware. Te robarán el Colapé, el Tantún, el Irudoy, el Yodex. Te robarán el Cepacol, te robarán la aspirina Bayer y te robarán el Pepto-Bismol. Todo eso te lo van a robar y por supuesto te robarán la forma de caminar, la gana de vivir y hasta el agua de los floreros. Si no te gustó muy probablemente, cargas una sabandija por dentro. Yo te recomiendo de verdad que si tú eres socialista, trates de revisarte internamente a ver contra quién es el resentimiento que tú tienes en la vida. Porque para ser socialista hay que estar resentido contra alguien. Voy a ver si fue que te hicieron algo cuando niño, voy a ver si, oye, que no tenías dinero suficiente para comprarte la chupeta que querías. Trata de sanar esas cosas. Trata de sanar. Yo pienso que una persona cuando tiene derecho al voto, lo primero que debería tener es sanar. O sea, buscar, debe hacérsele a una persona para estar apta para votar y para ser electo, debería aprobar una evaluación psicológica y psiquiátrica. Como le hacen al personal de vuelo. Usted sabe que a los pilotos y a los tripulantes de cabina es obligatorio todos los años hacerse un chequeo psicológico, una evaluación psicológica, una evaluación médica completa. Yo creo que eso también hay que hacerlo. Si se le hace a quien dirige una aeronave, debería hacérsele también a quien dirige un país o a quien dirige un estado, un municipio o va a tener responsabilidad de gobierno. Sin duda alguna, a mí me parece además que es imposible que nosotros podamos tener en cualquier parte del mundo encargados de las políticas públicas con respecto al narcotráfico a gente que puede tener dependencia de la droga. Hacer un examen. Yo una vez propuse, estando en el activismo político en Vargas, se me ocurrió proponer que había que hacerle examen antidoping a todo aquel que quisiera ser candidato. Y desde ese día me agarraron un odio, unos politiqueros, amigos. Pero un odio me agarraron. Y alguien me dijo, no, bueno, porque es que tú dijiste eso del antidoping y ellos son periqueros. Y yo, ya entendí. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Lo que te puedo decir en este momento es lo siguiente, atención. Mira, aquí está el sabandijómetro. En días pasados, en este programa, yo le indiqué a nuestros seguidores, le pedí a los que vivían en frontera que nos dijeran si es verdad la acusación del control que del territorio venezolano tienen los grupos guerrilleros colombianos. El día de hoy, en vez de poner una nota de voz, en vez de poner un video, quiero mostrar o quiero leerles lo que me envía un habitante de la frontera, por supuesto resguardando su identidad. Me dice lo siguiente: Daniel, efectivamente, en el municipio Michelena del estado Táchira, lugar de nacimiento del general Marcos Pérez Jiménez, al lado del municipio Ayacucho, cuya capital es el pueblo o ciudad de San Juan de Colón, allí en Colón, quien efectivamente manda es el ELN. Ni se diga de la Fría, quien mantiene el orden en todos esos pueblos es el ELN. Ni siquiera es la guerrilla venezolana. Son venezolanos que se han alistado en la guerrilla colombiana. Cuando dice Mamaduro que hay que unificar a las Fuerzas Armadas, bueno, ya lo está haciendo el ELN. Allí ni la Guardia Nacional, ni la policía, ni la PNB, ni la del Estado, ni las municipales tienen injerencia en la seguridad en esos pueblos. Bernal y su gobernación lo que hacen es que dejan libre por un tiempo determinado para que el ELN le preste la seguridad a los narcos, para que estos puedan trasladar de Colombia a Venezuela su droga. El ELN le alquila a los narcos los terrenos en las fincas en las cuales fabrican pistas para aeronaves. Obviamente, todo esto es cobrado por el ELN. De igual forma, lo hacen por Apure, Zulia y Bolívar. Ni se diga en la isla Fajardo, que es donde converge el Caroní con el Orinoco.
Corre el narcotráfico como no te imaginas. Desafinado. Estos son los datos que la gente nos hace llegar en este número de WhatsApp que tenemos aquí. Con pruebas. Y nos dicen, mira, aquí está. Mira esto, mira lo otro. Para desmentir a estas lacras que dicen que no, que Venezuela tiene pleno control de su territorio. Y recuerda, aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y seguimos, amigos, porque eso es lo que nos queda, seguir. Yo les quiero decir, y quienes siguen este programa lo saben, que yo no vivo del tubazo ni de las predicciones. No es lo que me gusta hacer. Yo no tengo una infraestructura para estar dando primicias porque yo no cultivo fuentes, yo no hago periodismo de investigación. Yo me dedico al análisis de lo que está ocurriendo o de lo que ya ocurrió. Por esa razón, amigos míos, quienes tienen tiempo siguiendo este programa o los que tienen tiempo siguiendo mi trabajo saben muy bien que lo último que yo hago es vender humo y que además de eso combato esa venta de humo que de forma constante lo único que ha hecho es alimentar la paja, como se dice vulgarmente, para que los venezolanos se mantengan ahí alrededor de una agenda que no llega nunca a ninguna parte en el caso de los politiqueros. Además de eso, por supuesto, estas plataformas donde se monetiza, muchísima gente prefiere monetizar con algo escandaloso, aunque sea mentira, en vez de decir una verdad que no les va a rendir lo suficiente. Porque lamentablemente cuando uno lo único que puede decir, mira, yo no tengo pruebas de que haya ocurrido esto o lo otro, no vende más que decir las pruebas contundentes a continuación y nunca las muestran, sino que se ganan un poco de vista con el amarillismo. Entonces, a mí sinceramente no me da... No, yo no me monto en esa ola. Pero hay que analizar lo que está ocurriendo. Primero, es inminente una acción militar de los Estados Unidos dentro del territorio venezolano para derrocar a Maduro, capturar a Maduro, a la cúpula solicitada. Hasta este momento no ha ocurrido. Yo no sé si va a ocurrir. Ni que yo tuviera el teléfono de Batman para llamar a Trump y decirle, mira, ¿la vaina va? Sí, va. Ok, go ahead. No, amigos, no. ¿Qué puedo yo decir al respecto? Lo que yo puedo decir al respecto es que en este momento el gobierno de Trump está ejecutando una medida que había preparado y notificado ya, y eso lo vamos a ver en otro programa, porque yo creo que esto hay que darle con tiempo. Ya Donald Trump había lanzado una medida en su primer gobierno para utilizar al Comando Sur, a los militares, en contra de acciones delictivas que estaban ocurriendo en el Caribe. Y en aquella ocasión lo dijo el propio Donald Trump con su fiscal general y su secretario de defensa, su secretario de Estado y el alto mando militar encargado en aquel momento. Eso lo vamos a ver, eso ya pero lo vamos a ver en un siguiente programa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en primer lugar, el respaldo político que eso tuvo no pareciera haber acompañado la opinión de Donald Trump en ese momento. Me refiero al respaldo político interno. ¿Por qué lo digo? Porque el para entonces secretario de Defensa, Michael Esper, cuando Donald Trump denunció que había ocurrido un fraude en las elecciones que ganó Biden, Esper se abrió. O sea, un poco de gente que se abrió. Entonces uno dice, oye, estos tipos que como que no estaban del todo casados con la política de Donald Trump. Por lo tanto, muy probablemente lo que hicieron fue montar un bluff que nunca ejecutaron. Marco Rubio siempre tuvo una línea dura en cuanto al tema de Venezuela y del régimen chavista. Y consideraba que había que actuar de forma militar en contra del régimen chavista. ¿Qué pasa? Que una cosa es con guitarra y otra cosa es con bandola. Una cosa es ser senador dependiente de unas elecciones cada 2 años
donde tienes un electorado mayoritariamente casado con la idea de actuar contundentemente contra el régimen chavista y el régimen cubano, y evidentemente para tú alimentar ese electorado tienes que mantener esa línea dura. Pero cuando llegas a la Secretaría de Estado, ya no dependes de una elección cada 2 años, sino que dependes de una serie de equilibrios, de una serie de jugadas dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera de los Estados Unidos, que por supuesto no controlas por completo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la línea dura de Marco Rubio parece que en este momento es la línea que está asumiendo el gobierno Trump. ¿Apoya Trump al 100% esta línea? ¿Apoya el estamento militar de los Estados Unidos al 100% esta línea? No lo sabemos. Pero luego está lo que ocurre al otro lado de la orilla. Como yo he dicho en más de una ocasión, y quienes siguen este programa lo saben, yo no me pongo a decir no, que el régimen está más débil que nunca, que están, no, que ya Maduro se escondió, que este se metió debajo de la cama, Yo creo que lo que hay que ver son las señales obvias. Y la primera señal obvia es que esa mesa de 3 patas, que es el sistema chavista, tiene un grave problema en este momento. Porque ya el juego se sabe. Porque ya se sabe que no es posible una salida electoral. Porque ya se sabe que no es posible una salida por medio del diálogo. Porque ya se sabe que esa oposición falsaria, cuando acude una y otra vez a los jueguitos electorales con elecciones fraudulentas organizadas por el cartel de los soles, que es el chavismo, simple y llanamente lo que quieren es atornillar al chavismo allí. Es decir, ya la estrategia se sabe, ya le sabemos el truco al mago, ya sabemos dónde mete el mago el conejo para sacarlo de la chistera. Por esa razón, en medio de todo esto, el chavismo tiene un grave problema, que ya se le sabe el truco. Y además de eso, han quemado al último cartucho que le quedaba, que era la línea radical supuesta de esa oposición falsaria representada por María Corina Machado. A María Corina Machado la quemaron de tal manera que ya el chavismo no haya cómo revivirla, porque no tienen con quién sustituirla. En este momento no existe dentro de la oposición falsaria en Venezuela un solo dirigente que sea capaz de decir a los venezolanos, vámonos todos para la calle, y que la gente salga, aunque sea un 10% de la población. Ese liderazgo no existe. Peor aún, y esto por supuesto siempre va a ser mi interpretación, yo creo que no existe esa población dispuesta a salir a la calle. ¿Por qué? Porque la población ya está cansada de que la llamen a la calle a poner el pellejo, a decir que no, hasta que no, bueno, no importa que nos maten, pero queremos rescatar nuestro país, y que luego la dirigencia que los llama a la calle, para empezar, nunca ponen a sus hijos en la primera línea. Número 2, son los primeros que corren a las embajadas. Y cuando la cosa se pone chiquita y está un gentío preso y un gentío muerto, ellos se sientan a negociar. Ya la gente se cansó de eso, ya la gente se sabe ese truco también. Entonces, no es lo mismo, amigos míos, para los que les gusta hacer las comparaciones. No, porque acuérdate que en Panamá, cuando se lanzó la invasión de Panamá del 89 para sacar por las greñas a Manuel Antonio Noriega, acusado de ser un narcotraficante y en efecto condenado, había un presidente electo dentro del territorio de Panamá. Lo llamaron por teléfono y le dijeron, véngase inmediatamente a la base militar y tráigase el presidente del Congreso y el vicepresidente, que usted se va a juramentar. Juraméntese. El tipo se juramentó y autorizó la acción militar. Esa fue la medida. ¿Tenemos nosotros un presidente juramentado? No, yo creo que el señor ni siquiera se quiere juramentar. Entonces, ¿cuál es el problema? Amigos, que entrar a Venezuela y sacar a Maduro y a estos tipos por la greña, yo creo que es una cosa relativamente sencilla tomando en cuenta las capacidades que tienen cada uno de los bandos. El problema es quién se encarga de ese país después. Puede salir más caro gestionar el día después de la salida que gestionar la propia salida. Todo eso se evalúa y se pone sobre una mesa. Yo no sé más que los estrategas del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, del Departamento de Seguridad Nacional, ni mucho menos del Comando Sur. Pero estoy seguro de que eso se debe estar discutiendo como se discutió antes y como se debe seguramente estar discutiendo en este momento y como se ha discutido en casos distintos al caso venezolano. Vistas así las cosas, ¿qué podemos nosotros pensar? Que bueno, que el problema principal es
el liderazgo con el que tú vas a contar para gestionar el después. Por eso es que yo he escrito mi libro, Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, donde he contado de qué manera construyeron ese maldito sistema y por qué razón participar en el juego que ese sistema establece es mantener esa mesa en pie. Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y yo te diría sinceramente, mira, cuidado, cómprate una póliza porque tú no sabes que viene aquí. Mira, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado pañal de Diosdado. Manchado y colgante. No, qué horror. Pólizas de seguros de salud y de vida en los Estados Unidos. Pólizas de viaje, donde quiera que esté ya, donde quiera que vaya a viajar. Y si se trata de garantizar tu patrimonio honestamente ganado en los Estados Unidos y establecido en ese país, recuerda que para que quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno, en una corte sucesoral, tu asesor Gustavo te recomienda el fideicomiso en vida. Llama ya a tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y en España, con todas las de la ley, nunca se te olvide, tener un estatus migratorio en España requiere, por supuesto, respetar las leyes. Y para respetar las leyes, nada mejor que tener al mejor bufete en materia migratoria en España. Hispanidad, abogados y asesores en España, con todas las de la ley. El monstruo del lago Ness ya me dijo que el monstruo del lago Ness, ha prometido que si Donald Trump manda un portaaviones para el Caribe frente a las costas de Venezuela, el monstruo del lago Ness está dispuesto a salir del lago e ir escoltando al portaaviones. Y él dice, yo llego primero porque cuando yo me asome, llamo a Cilia y le digo, Cilia, y Cilia se viene conmigo y ya sacamos a una. Ah, mira, que el monstruo del lago Ness tiene sus ideas también, que es una estratega, el monstruo del lago Ness. ¿Usted quiere conocer al monstruo del lago Ness o por lo menos ir al lago Ness a ver si el monstruo te deja ver por usted? Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, te invita a que si tú quieres organizar tus vacaciones del año 2026 desde ya, ellos te ofrecen que visites Escocia en el 2026 a precios del 2025. Comunícate ya con la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y mira, cuidado. Declara tus impuestos, sabandija. La gente de Visitas Tugo te lo dice. No creas tú que porque... No, porque es que yo estoy con Trump. A mí no me van a hacer nada. Anda a declarar tus impuestos, sabandija. Organiza tus finanzas para que tu declaración de impuestos esté siempre al día y bien elaborada con la gente de Easy Tax to Go. La gente de Easy Tax to Go también te ofrece la formación que requieres para certificarte como preparador de impuestos para terceros, una actividad lucrativa que te da trabajo todo el año, porque todo el año hay que hacer este trabajo. Si tú quieres crear tu propio negocio y estás en los Estados Unidos dispuesto a trabajar en el área de preparación de impuestos, comunícate ya con la gente de Easy Tax to Go, que te ayudarán a formarte, certificarte y además te ofrecerán el paraguas de su marca Easy Tax to Go para que arranques con tu negocio propio, con tu propia clientela, con la seguridad de la marca y el prestigio que tiene Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. ¿Qué es lo importante en este momento? Que el vocero es Marco Rubio. Es decir, y esto es importante porque el vocero siempre es importante, el vocero es Marco Rubio. Marco Rubio conoce bien la situación de Venezuela, de Colombia y de la región. Marco Rubio no es un desconocido en la región. Marco Rubio no es un desconocido en materia de relaciones exteriores. Marco Rubio no es un desconocido en materia hemisférica. Pero Marco Rubio es el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, no es el jefe militar. Es el vocero en este momento. ¿Qué ha dicho? Un resumen, atención. Bueno, la droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y obviamente estos son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que están matando, que están destruyendo comunidades. Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no. Grupos terroristas que operan en la región, algunos de ellos utilizan espacio aéreo internacional y marítimo internacional para transportar veneno a los Estados Unidos. Estos grupos van a ser confrontados. El Cartel de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existe en el hemisferio, que desafortunadamente no se le ha prestado suficiente atención. Es un cartel que hoy en día está encauzado en la Corte Federal de Estados Unidos. No es un gobierno, el régimen de Maduro no es un gobierno.
es una organización criminal. El presidente ha hecho claro desde el inicio de su operación en el Pacífico, en su inicio con el Cartel de los Soles, que es una organización criminal que se hace pasar, utiliza una máscara de gobierno. El régimen de Maduro no es un gobierno y nunca lo hemos reconocido como tal. No es legítimo. Esta organización criminal se ha tomado el control del territorio nacional de un país y que, por cierto, amenaza a las compañías petroleras internacionales que operan legalmente en Guyana. Así que el presidente ha sido muy firme. Cualquier cosa que sea una amenaza para los Estados Unidos será confrontado, pero obviamente no tengo más por agregar en este momento. Bueno, sí se podía agregar mucho, estimado secretario Marco Rubio, porque cuando usted dice que nunca han reconocido al régimen de Maduro como un gobierno legítimo, lamentablemente tenemos que preguntarnos, y entonces, ¿por qué mandaron a Grenell a negociar con él? ¿Por qué han aceptado negociar con ese régimen en conversaciones fuera, en Qatar y por allá en Dubái y todo eso? ¿Por qué se han otorgado licencias a Chevron para sacar petróleo de Venezuela? Entonces, es aquí donde entra el tema de las contradicciones. Porque no son solamente las palabras, son las acciones también. Y hay algo muy, muy interesante del cual nos vamos a dedicar a esto en los próximos programas, porque me parece que hay aquí unos temas bien interesantes. Y es el tema, amigos míos, de lo que surge en esta conversación que tiene con la prensa Marco Rubio. Porque un reportero de un medio colombiano le hace una pregunta sobre el asesinato de Uribe Turbay. Atención con la respuesta, porque no es para nada casualidad que esa pregunta se haya hecho, porque tampoco es que estas preguntas se pactan. No es casual que Marco Rubio, en esta rueda de prensa hablando de la acción militar contra los carteles, haya dicho esto. Bueno, es muy lamentable lo que hemos visto con la muerte del senador Uribe, que es una cosa muy trágica. Y obviamente nos preocupa la violencia política en cualquier país, pero un país como Colombia, que ha tenido que sobrevivir tantas épocas tan difíciles, que había progresado tanto, que se encuentra en un momento como este. Obviamente nos unimos al pueblo de Colombia y a los esfuerzos de sus instituciones que tanto han hecho para lograr lo que se puede lograr en Colombia y lo que no se puede perder. ¿Qué tiene que ver la declaración contra el Cartel de los Soles, la acción militar contra los carteles en el Caribe, con el asesinato de Uribe Turbay para que se haya dicho? Amigo, aquí se van a revelar cosas. De hecho, yo le había comentado, no sé si lo había comentado aquí en el programa, pero yo le había dicho a algunas personas, y dije, mira, después que los Estados Unidos lanza esto, de esta recompensa, etcétera, etcétera, aquí lo que muy probablemente va a venir en los próximos días es algún tipo de filtración a la prensa de los datos que tienen los Estados Unidos para hacer semejante aseveración. De qué es lo que sustenta, porque así normalmente trabaja el estamento político de los Estados Unidos. En efecto, ya se realizó esa filtración. La emisora Blue Colombia tuvo acceso a un informe de inteligencia que, en efecto, por la característica del reportaje, se evidencia que le dijeron lo que podían y lo que no podían decir. Hicieron un extenso reportaje el día jueves, en horas de la tarde, hora Colombia, mostrando todo lo que allí había. Y entre las cosas que hay, amigos, algo que les he repetido durante estos días, que ya se ha conocido y que lo han indicado los medios colombianos, que es la vinculación del ELN y las disidencias de la FARC en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Porque al parecer, quien ordena la ejecución, el asesinato vil de Miguel Uribe Turbay, son unos aliados del socialismo del siglo XXI, que son ni más ni menos que las disidencias de la FARC, que operan desde Venezuela. Y que en un cruce resulta ser que el ELN terminó matando al tipo que ordenó el asesinato. Ahí hay todo un embrollo, amigos míos, que está en manos de las agencias de inteligencia. En tal sentido, aquí de lo que estamos hablando, y les leía al principio del programa el mensaje que nos envió un habitante de la frontera, indicándonos de qué manera el ELN controla vastas zonas, no solamente del estado Táchira, sino de toda la frontera.
Entonces, aquí lo que hay es una guerra entre bandas y una organización armada híbrida. Y cuando decimos híbrida, es que es una guerrilla colombiana, pero hay combatientes venezolanos allí, hay bandoleros venezolanos enlistados allí. Y el negocio borró la frontera. Y ya no se habla de guerrilla colombiana, se habla de grupos armados a ambos lados de la frontera con control territorial. Cuando sale Mamaduro y dice, en esta zona vamos a hacer una zona de paz, ¿qué es lo que está haciendo? Reconocer de facto una cosa que ya hicieron, que fue crear un corredor exclusivo para el narcotráfico. Y la llegada de Petriquero al poder, ¿qué significa? Significa la llegada del socialismo del siglo XXI. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Qué es el narcotráfico? El cartel de la droga más grande del mundo es el Foro de Sao Paulo y cada una de sus sucursales. El socialismo del siglo XXI es un cartel de la droga. Que suena duro, que tampoco así, porque que poco a poco se irá sabiendo. Acuérdense de algo. Hace 10 años, y eso también lo vamos a mostrar aquí, la semana que viene nos vamos a dedicar a mostrar cómo negaban la existencia del cartel de los soles y cómo negaban que el régimen chavista fuese un narcorrégimen, a pesar de las evidencias. Hoy van a negar que el socialismo del siglo XXI es un cartel de la droga. Pero en unos añitos hablamos. ¿Quién va a actuar militarmente en el Caribe? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una acción militar de los Estados Unidos en el Caribe? Hay un reportaje muy bueno que hizo la prensa colombiana al respecto y me parece interesante que lo veamos. El Comando Sur es la rama de las fuerzas militares de Estados Unidos que opera en nuestra región. Sería la encargada de disponer de los buques y aeronaves que desplegará el gobierno Trump para hacer frente a los carteles del narcotráfico. Según el secretario de Estado, ese despliegue militar es también para hacer frente al régimen de Maduro. Bueno, la droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y obviamente estos son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que están matando, que están destruyendo a comunidades. Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no. El Departamento de Estado ha acusado a Maduro de ser el cabecilla del Cartel de los Soles, organización terrorista, y la fiscal general Pam Bondi ha informado que incautaron más de $700 millones en bienes de Maduro: aviones, una mansión, casas, vehículos, joyas, efectivo y hasta un rancho donde criaban caballos. El Cartel de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existe en el hemisferio, que desafortunadamente no se le ha prestado suficiente atención. Es un cartel que hoy en día está encauzado en las Cortes Federales de Estados Unidos. No es un gobierno, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal. No es la primera vez que la administración Trump ordena un despliegue militar especial en el Mar Caribe. Durante su primer gobierno, a mediados del 2020, también anunció activos adicionales en la región para hacer frente a carteles del narcotráfico, incluido Nicolás Maduro y su régimen. Ahí está. Así fue. En efecto, así fue. Estamos hablando de una serie de acciones que no tuvieron, para empezar, que se lanzaron, si no recuerdo mal, en el último año de gobierno de Donald Trump. Ya empezó el tema de la campaña, ya se había muerto el gobierno interino, amigo mío, llegó Biden y se paró todo eso. Y aquí es donde hay que hacer entonces otra vez la revisión. ¿Qué hizo el gobierno de Biden con todas las acciones en contra del narcotráfico? Número uno, soltó a los narcosobrinos, soltó a Saab, uno de los operadores fundamentales del régimen de Nicolás Maduro y de su familia, testaferro, operador financiero. Le quitó las sanciones al sobrino de Cilia Flores. Le quitó sanciones antes de irse, o sea, cuando ya estaba Trump electo, empezó a quitarle sanciones a un poco de operadores de la boliburguesía. La boliburguesía no es un grupo de empresarios haciéndose ricos a la sombra del Estado, como usualmente pasaba en Venezuela, obteniendo beneficios, privilegios y canonjías por estar cercanos al poder y por dejarle caer debajo de la mesa unos cuantos centavos a los politiqueros que gestionaban el Estado, como ocurría antes. No, la boliburguesía es un factor del cartel de los soles. Así como los trenes de Aragua, de Oriente, tal, y todas esas estructuras de gatilleros
son los sicarios del cartel de los soles, la boliburguesía, todos esos apellidos honorables del Valle de Caracas, del Valle del Cabriales y de Lecherías, y de Margarita, y de Mérida, y de Táchira, y de Zulia, esa gente y esos ganaderos que han prestado sus hatos, sus fincas y sus fundos para el lavado y la legitimación de capitales, que han decidido poner a su nombre las aeronaves que les han dado desde el DG5 confiscadas a otros para su uso personal, siempre y cuando les permitan usárselas a los hijos de fulano, a los hijos de mengano y a los hijos de sutanejo del alto mando chavista. Esas zonas antes protegidas, usted sabe todo lo que había que hacer para uno, qué sé yo, para uno ir a Galipán. Bueno, la población de Galipán era sumamente celosa con las cosas que uno podía y no podía hacer allí sin ser de allí, ni hablar en Los Roques, ni hablar en la Gran Sabana, en los parques nacionales, en Morrocoy, en Mochima. Quienes eran allí eran una fiera. Vaya a ver todas las construcciones ilegales que se han hecho en Los Roques, con la anuencia de quienes allí viven, que después se van a hacer los pendejos. Ustedes saben quiénes son. Ustedes han permitido eso. Igual en Galipán, igual en Morrocoy, igual en la Gran Sabana, igual en Mochima. A mí me han narrado barbaridades de todo tipo con población aborigen de la zona fronteriza del estado Bolívar y Amazonas dedicados al tema de la droga. De eso muy poco se habla. Es imposible que se establezca un narcorrégimen sin que haya una sociedad narcocomplaciente, amigos. Eso es algo que nosotros tenemos que revisar y que tenemos que reflexionar muy bien. Y aquí van a lanzar, y es donde entonces tienen el gran problema, que es el tema de cómo poner en una balanza la capacidad que tiene el régimen chavista y las capacidades que tiene el poder militar de los Estados Unidos. Da hasta lástima hacer una revisión de las capacidades del régimen chavista. Ellos casi que dicen que no, bueno, que se van a convertir, que hay que tener cuidado porque el chavismo se puede convertir entonces en una gran guerrilla y entonces van a convertir en una gran guerrilla esa partida de delincuentes que están ensoberbecidos porque nunca han tenido quien los enfrente en el mismo escenario. El día que aquí aparezca un grupo de ciudadanos armados para enfrentar a un colectivo en un barrio, hasta ese día dura ese colectivo. ¿Por qué? Porque son unos simples malandros empoderados que no tienen quien les responda en sus mismos términos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Para quienes hablan de que una posible guerra civil en caso de que haya una acción, la guerra civil ya está en desarrollo y la está ejecutando el chavismo con sus distintas organizaciones armadas, con sus distintas estructuras armadas en contra de la población civil. Aquí no se trata de empezar una guerra, se trata de terminarla, porque la guerra está en marcha desde hace muchísimo tiempo. Yo estoy casi que les mando que hay que hacer un software. Hay que hacer un software para determinar qué tan pendejos son aquellos que creen que pueden salir del chavismo con elecciones. Usted sabe que, bueno, el sistema electoral chavista está hecho de software. Tienen software para robar, software para acá, software para allá. Todo el mundo habla de software, el software, la aplicación. Vamos a crear una aplicación. Yo tengo una aplicación para eso. No, ¿qué tal? Y usted ve que hay aplicaciones para todo tipo, ¿no? Usted ve que hay una aplicación para escanear documentos desde tu celular. Hay aplicaciones para buscar el vuelo más barato. Hay aplicaciones para comprar el ticket de metro, el ticket de tren. Hay aplicaciones para conseguir marido. Hay aplicaciones para conseguir amante. Hay aplicaciones para, qué sé yo, para medir tu índice de masa corporal, para ver cuál es el maquillaje que más te aplica. Hay un software para todo. ¿Y quién prueba esos software? Los testers de software. Por eso es que la gente de Tester Testarudo te da una idea de cómo entrar al universo tecnológico como un tester de software. Si quieres entrar en la tecnología, si quieres entrar en el mundo tecnológico como un tester de software, recuerda que Tester Testarudo tiene para ti los cursos apropiados para formarte en el área del tester de software. Imagínate tú que creen un tester para saber cuántas veces al día Diosdado Cabello se mea. Eso sería bueno, se requiere un tester. Tester Testarudo, @Tester Testarudo en Instagram para que te enteres de cómo te puedes formar para ser uno más de los tantos testers de software que necesita el mundo tecnológico de hoy en día. Tester Testarudo, el equipo campeón del software en el habla hispana. Y si se trata del habla hispana, tengo que decirte que Eduardo Villegas es el coach de comunicación número 1, porque es que el tema está en que la gente cree que es igual comunicarse con un cliente que comunicarse con tus hijos.
Tú no puedes llegar a tu hijo, no puedes llegar y decir a tu pareja, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué puedo servirte? Es decir, tienes que entender cuál es el lenguaje que tienes que utilizar en cada momento. La gente cree que es un chiste. No, es verdad. Llama ya a tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Lo vas a llamar de mi parte. Le vas a decir, Eduardo Villegas, ¿cómo estás? Te escribo o te llamo de parte de Daniel Lara Farías. Yo quiero que me hagas una evaluación porque yo siento que no me comunico efectivamente y quiero que tú me ayudes. ¿Cómo me puedes ayudar? Eduardo Villegas te va a hacer esa primera evaluación gratis y a partir de allí tú dices, mira, sí, quiero. Y entras en el universo del crecimiento personal a través de la mejora de la comunicación, porque mejorando la comunicación mejora tu vida. Eso te lo recuerda tu coach, Eduardo Villegas. Pero yo a veces pienso, ¿no? Lo que está haciendo el doctor Ricardo Pérez es interesantísimo, que es el combate al sobrepeso, el combate a la obesidad y la comprensión de la responsabilidad que hay que tener cuando se trata de tu cuerpo. Porque de repente tú puedes pensar que tú te quieres poner Botox, por ejemplo. Pero tú sabes lo que es el Botox. Tú sabes si te aplica. Tú sabes si es lo mejor para tu caso. Tienes que hablar con un médico, no te pongas a inventar. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida. Pero yo no estoy en la Florida, yo estoy en Europa, yo estoy en otro lado. Pero si tú lo que quieres es una opinión médica, tú tienes una consulta con el doctor Ricardo Pérez para que él te explique lo que es el tema del Botox. Y te va a decir, mira, en tu caso yo recomiendo esto y hazlo de esta manera, de forma tal de que ya tú tengas en castellano y con un médico que comprenda tu cultura y toda aquella cosa, una idea de lo que vas a hacer. Y si te encuentras en un país distinto a los Estados Unidos y no puede ser él quien te atienda, ya por lo menos tú tienes una caratoria sobre el procedimiento estético que te quieres hacer. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. ¿Tú sabes quién salió a responderle a Marco Rubio? No te vayas a reír. ¿Sabes quién salió a enfrentarse y a responderle a Marco Rubio? Tutankabrón Cabello. Esto es una cosa, amigos, que yo lo que decía era, pero Tutankabrón Cabello, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Fíjate lo que dice Tutankabrón Cabello con respecto al despliegue que está haciendo nada más y nada menos que el Comando Sur en el Caribe para ametrallarle a todo aquel que salga con droga por el Caribe. Mira, no se vayan a reír mucho, sí, por favor. Por parte de Estados Unidos y es aumentar ilegalmente y duplicar la recompensa contra el presidente Nicolás Maduro. Esta es la charla pachangola de Temu, mírala. Ese es un clon que han creado. Eso es un software, entiendo. Hay que preguntarle a la gente testarudo qué clase de software es que han creado para, a través de la inteligencia artificial o la brutalidad original, crear un clon de charla pachangola, pero chavista. Entonces, esta es la charla pachangola de Temu. Fíjate que tiene los mismos lentes, el mismo peinado, las mismas inflexiones de voz, hace los mismos movimientos, usa el mismo maquillaje, se pone la misma ropa, etcétera, porque de eso se trata, de tener una charla pachangola del chavismo. Pero además de eso, vincular al narcotráfico cuando hay una lucha contra el narcotráfico, y ahorita actualmente, mientras estamos haciendo esto, hay un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, supuestamente para atacar esos carteles. ¿Qué dice esto y esta relación con los... Nosotros también estamos desplegados. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar. Te voy a desplegar esto, Tutankabrón Cabello, mientras hablas. Aquí te tienen desplegadísimo, te tienen, ¿viste? Aquí estás. Aquí estás, ¿eh? Hasta guapo te ves aquí, ¿viste? Imagínate lo vestido de anaranjado, qué guapo te vas a ver. Chacho. Propiedad, territorio venezolano. Estamos desplegados. Anoche agarramos unas lanchas que llevan combustible. Cuando, mira, revisemos quién es la DEA. Pero ya va. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Ya va. Mira. Ya va. No te pongas nervioso. La DEA es la que te está pidiendo, ¿ven? La DEA es la que te está pidiendo. Fíjate, Tutankabrón Cabello, atención. Tú quieres tener serenidad, yo te recomiendo una cosa, mira,
la serenidad que te da Serenimax es importantísima porque la previsión funeraria es importante. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tú estás fuera de Venezuela y tienes familiares en Venezuela, o estás tú en Venezuela y estás pensando que para morirse lo que hay es que estar vivo, tener un plan de previsión funeraria que asegure el 100% de los gastos funerales en el momento en que fallezca una persona que está debidamente inscrita es algo que da serenidad. Entonces, si tú quieres estar sereno para cuando llegue ese inexorable momento en que la pelona pase la guadaña y decida que ya ha terminado tu paso por esta vida, no le dejes ese problema a tus familiares. Resuelve tú mismo tu problema con un pago mensual que significa inclusive menos de lo que pagas por esos servicios carísimos de internet que hay en Venezuela. Vas a pagar mensualmente. Y ya con eso tú tienes garantizado que vas a tener tu servicio funerario a la hora de que la pelona te llame, a la hora de que te toque cruzar el páramo, a la hora de que te montes en la curiara en reversa, a la hora que Dios nuestro Señor te llame a tu regazo, a la hora que que un ángel llegue y te llame y te lleve con San Pedro a las puertas del cielo. Estimado amigo Diosdado Cabello, la serenidad es importante. Serenimax, la previsión funeraria que te da serenidad. Continúa, por favor. Cuando la DEA se mueve es para asegurar el transporte de droga. ¿Cómo sabes para tú? ellos. ¿Cómo sabes tú? Ayer yo daba una cifra. Ayer. Que es importante recordarlas. Esta es importante. Me las aprendí. ¿Te la aprendiste? Mira. Eso fue el día martes en la asamblea. En Colombia se producen 1.670 informes de este año del organismo contra las drogas y el delito de la ONU. 1.600 toneladas de cocaína, 450 toneladas de marihuana. Eso da 2.120 toneladas de droga. El 87% de esa cantidad sale por el Pacífico, es decir, sale por la propia Colombia, por Ecuador y por Perú. ¿Por qué sale por ahí? Porque está gobernando la mafia albanesa. ¡Ey! ¿Y quién gobierna en Colombia? En Colombia gobierna Petro y ustedes les han propuesto a tu comandante en jefe, que tiene un cartel como este, que ya lo mandé a buscar, pero de 50 millones, le ha dicho a Petro que monte una organización, una zona territorial exclusiva controlada por todos esos grupos. Entonces, ¿cómo es eso que tú dices que la droga sale de Colombia y quien gobierna en Colombia es Petro? Perdón, Petro no, Petriquero, como lo vamos a llamar de ahora en adelante aquí. Por cierto, fíjate quienes acompañan allá. Fíjate el miedo que infunden. Esos efectivos que se encuentran detrás de Diosdado Cabello. Esa es una gente que se va a enfrentar cuerpo a cuerpo a los Navy SEALs y los van a derrotar uno por uno. Continúa, por favor. En Ecuador y en Perú. Por eso el golpe de Estado contra el presidente Castillo. Por eso el fraude en Ecuador. Es el poder de la mafia, del narcotráfico. Por eso tratan de hacerle la vida al presidente Petro, que es el único presidente, y lo digo desde aquí con toda la responsabilidad, que ha tenido una política contra las drogas en Colombia. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? No. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es decir, fíjate tú el razonamiento de Tutankabrón Cabello, ¿no? Si la droga sale de Colombia y el presidente es Duque, Duque es un narcotraficante. Si la droga sale de Colombia y el presidente es Petro, pobrecito Petro, porque él no tiene la culpa. ¿Estás viendo que el tema de que los bichos siempre son inocentes es verdad? Es decir, si la droga sale de Colombia y pasa por Ecuador, la culpa es de Ecuador. Porque el presidente es Petro, claro está. Cuando el presidente es Duque, Duque es un narco. Chico, pero que... No.
No, 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 no. Este se lava la cara con aceite de teca todos los días. Y se pone trementina debajo de las orejas para que no se lo coman las polillas de lo caretabla que es. ¡Ah! Uy, Dios mío, este se maquilla con Pride. Increíble, pana. Del combate a las drogas. Anteriormente, cuando gobernaba Duque es un narcotraficante, productor de droga. 87%. El 8%, esos son 1.840 de esas toneladas. El 8%, 166 toneladas, tienen salida por la Guajira colombiana. ¿Cómo? No te entiendo. Es una respuesta de esto. No, ya va, voy a concluir ahí. Lo que quiero es aclarar el contexto. Quiero aclarar el contexto. 8%, 166 toneladas salen por el Caribe colombiano, por la Guajira. Un 5%, que son 106 toneladas, en teoría deberían salir por lo que ellos llaman el Frente Oriental y Central del Caribe. Él se estará escuchando a sí mismo. O sea, el tipo casi está diciendo, no, pero es que yo no la saco por ahí. Ay, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Yo sé que te pones lloroso. Cuando te acuerdas de mí, mira lo que son las cosas. Yo no me acuerdo de ti. Se refieren a Venezuela. 106 toneladas. Nosotros hoy llevamos llegamos a 52 toneladas de droga decomisada este año. Ya tenemos casi la mitad de lo que supuestamente debería salir. Ahora. 52 toneladas. 52 toneladas. Pero un solo narcotraficante llamado alias Otoniel, que era el jefe del cartel, creo que del norte del Valle. Yo no recuerdo cuál era el cartel que tenía el alias Otoniel. Ese solo bicho mandaba 40 toneladas al mes a Europa. Y este muestra como un logro que ellos en 8 meses han capturado 50 toneladas. Esa bandija, vale. La respuesta es esta. Es esta. Cartel. Para ser considerado cartel, debe producir, debe procesar y debe ser tránsito. Debe trasladarla. Ese informe de Naciones Unidas habla muy claro y dice que en Venezuela no hay producción de ningún tipo de droga. Entonces él dice, no somos un cartel porque el cartel siembra, procesa y comercializa. Nosotros solo la comercializamos. Es como el hermano Cocó, que no toca ese cochino dinero, solo lo gasta, caretabla. Es territorio libre de producción. No hay laboratorios para el procesamiento de drogas en ninguna parte de Venezuela, territorio libre. Y ese informe dice que Venezuela no es tránsito. ¿Y entonces por qué has capturado 52 toneladas según tú? Vamos a recopilar. Tú dices que en Venezuela no hay sembradíos, no hay producción y tampoco hay tránsito. Y si no hay producción, sembradíos ni tránsito, ¿cómo dices después que has capturado 52 toneladas en lo que va de año? Quiere decir que el informe es falso, o que tú no sabes leer, o que simple y llanamente, bueno, como todo malandro, caes en contradicción. Lo siento. Pero lo que está a la vista no necesita anteojos. ¿Y cómo entonces que hablan de cartel? El único cartel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA. Mira. $25 millones pide la DEA por ti, ¿viste? Y depende directamente del gobierno de los Estados Unidos. Llámese como se llama el presidente de los Estados Unidos. Esa sí es la verdad. Lo demás son inventos como fueron inventos las armas de destrucción masiva en otro lugar, como han sido inventos el terrorismo, como fue invento el Tren de Aragua, y se les han caído todos. Y es lo que les queda.
buscar por ahí. Y es el lugar donde nosotros tenemos hoy día mayor defensa. Porque el combate es incansable. Nuestros hermanos de los cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército desplegados por todos lados, la Armada. Mírame eso. Esos son los que van a combatir. Míralo. Mira el miedo que infunden. Mira, ahí está. Mira el miedo que infunden esos G.I. Joes. Mira, el del medio se parece a un vendedor de tamarindo del mercado de Conejero. El que está allí, que tiene una especie de totona en la barbilla, parece al señor que vendía guarapo papelón en el centro de Maiquetía, por ahí por la Plaza Lourdes. Y el que está en la otra esquina pareciera ser uno de esos señores que se montaba en los autobuses diciendo: buenas tardes, damas y caballeros, que tenga todos unos buenos días. ¿Sabes? A vender chocolate Nicolo. Estos son los que van a enfrentar a los marines si llegan a los Estados Unidos. Yo me imagino que en la Fuerza Armada de los Estados Unidos, en el Ejército de los Estados Unidos y en el Comando Sur, cuando ven a estos tres hombres, dicen: nosotros no podemos ir a Venezuela. Imagínate, qué grave. Estos bichos se ven, que van a acabar con nosotros. Mío. La aviación, las policías. Y ahí, el que esté metido en drogas, llámese como se llame, repito, va a pagarlo. Y no solo eso, sino que nosotros hemos desplegado aquí para el microtráfico y hemos decomisado más de 4 millones de dosis. 4 millones de dosis. ¿A quién le duele eso? A los narcotraficantes. A ti. ¿A quién le duele eso? A las narcobandas que dirige la señora Machado aquí. ¡Ay! Mira. Yo sé, ustedes no me van a acusar a mí de María Corinista, porque yo con esa señora nada que ver. Pero resulta ser que ahora la que tiene un cartel es María Corina. Es decir, la narcotraficante ahorita es María Corina. Imagínate tú esa vaina. ¿Ah? No, esto ya... Entonces, Petro es el presidente colombiano que más ha combatido el narcotráfico y María Corina es narcotraficante. Esto ya, imagínate. Yo no sé, ya estamos llegando al límite del ridículo. Yo te pido, por favor, mira, yo no sé si ya pasaste de la venta al consumo, que normalmente me dicen que eso ocurre, pero amigo, o sea, bájale, ¿no? Bájale al popper, hermano. Ese es el frente. Y esa es la explicación del por qué el ataque a Venezuela. Ahora, nuestro pueblo está muy claro, a nosotros no nos van a dejar de atacar, pero nosotros nunca vamos a desistir de nuestro empeño de ser libres, que no nos subordinamos a nadie. A nadie, a la droga, al dinero, al crimen. Yo te digo sinceramente, a mí cada momento que pasa, cada minuto, cada hora que pasa, cada momento nos aleja del amor, como decía la canción. Y después del amor, ¿qué? Decía otra canción. El amor después del amor tal vez se parece a un rayo de sol, decía otra canción. Y ustedes dirán: Daniel, ¿qué estás tomando? Bueno, no es lo que estoy tomando, amigos. Es lo que están tomando ellos. Aquí estamos en un punto muerto. Eso es lo que yo siento. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque una cosa es vociferar y llamar al diablo y otra vez la llegar. ¿Qué ocurre si una mañana... no vamos a especular, vamos a ver hipótesis. ¿Qué ocurriría si una mañana aparece un portaaviones enfrente de las costas de Venezuela, en aguas internacionales o adentro? Vamos a suponer que una embarcación de los Estados Unidos, haciendo uso del derecho que le otorga combatir a los carteles del narcotráfico que hacen vida en el Caribe, decide entrar a las costas venezolanas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué están dispuestos a hacer estos tipos? ¿Van a hundir a esa embarcación? Número 1. Número 2, ¿tienen cómo hundirla siquiera? Número 3, ¿qué va a causar eso a lo interno del chavismo? A mí me decía una vez, y esto yo inclusive se lo comentaba a mis suscriptores en Patreon, por cierto, recuerden que este programa se sustenta gracias a los aportes que recibimos en Patreon.
patreon.com/DeLaraF, con el aporte que recibimos allí es que seguimos adelante con este programa, que en realidad la principal recompensa, a pesar de que hay recompensa para todo el que se suscribe, la principal recompensa es permitirnos seguir llevándole a quienes están en Venezuela, porque en ningún medio de Venezuela están hablando de esta situación. La gente se entera en Venezuela por lo que hacemos en los canales en YouTube, por lo que se hace en las redes sociales, porque en los medios de Venezuela no les van a decir lo que está ocurriendo. Esa es la principal recompensa, pero hay recompensas diarias para todo aquel que se suscriba. Por ejemplo, si estás suscrito a mi Patreon, estás viendo este programa antes de su estreno en YouTube. Pero les decía que hay algo que aquí terminó ocurriendo, ¿no? A mí me comentaba una vez una persona, hablándome de lo que ocurrió en Acción Democrática. Recuerden que Acción Democrática fue un partido fundado por lo llamada Vieja Guardia, que eran jóvenes o miembros de la que se llamó la Generación del 28. Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios y Prieto Figueroa eran 4 miembros de la generación de estudiantes del año 28 que se enfrentaron a Gómez y que fundaron el Partido de Acción Democrática junto a otros dirigentes. Esos 4 dirigentes no terminaron bien, se pelearon en el camino. Y fue presidente Betancourt, fue presidente Leoni, y cuando tocaba que los otros 2 decidieran quién iba a ser el siguiente en ser candidato presidencial, se armó una guerra interna. Me decía este viejo dirigente ADECO, mira, lo que pasó fue una cosa muy sencilla. La generación del 28 se peleó primero y expulsó del partido a la generación del 45, a la generación del 36 y del 45, que fue el movimiento que terminó lanzando la candidatura de Raúl Ramos Jiménez. Después se peleó con la generación del 58, que eran los jóvenes que se fueron al MIR. Y cuando ya no había nadie con quien pelearse, porque se acabaron los contendores, empezaron a pelearse internamente y es cuando sale Prieto Figueroa. Eso ocurre en todas las organizaciones verticales. Por supuesto que comparar a una organización política con una organización criminal es equivocado. Pero cuando se tiene una organización vertical que de paso es criminal, ¿qué pasa dentro de las organizaciones criminales? Que las cosas se resuelven a tiros. Esta gente resuelve sus problemas a tiros, con muertos, con persecución, con purgas. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo único que mantiene o que había mantenido unido al chavismo internamente era crear un enemigo externo, un enemigo que lo quería acabar, y para eso necesitaban a una oposición falsaria. Con una oposición falsaria ganaban 2 veces. Número 1, ganaban internamente porque mantenían la idea de que, mira, tenemos que organizarnos porque la oposición nos puede quitar el poder y pueden regresar a la derecha y tal. Y número 2, permitían, al tener una oposición falsaria con la idea de que es posible ganar unas elecciones, mantenían la idea para la comunidad internacional de que ellos eran una organización política. Cuando ya no hay camino electoral, cuando ya no hay una oposición falsaria con posibilidad de credibilidad internacional, porque a Capriles nadie le cree, porque Brito nadie sabe quién es, porque Bernabé Gutiérrez nadie sabe quién es, y fuera de la frontera de Venezuela, ni dentro ni fuera de Venezuela, pero fuera de Venezuela menos, ¿qué le queda entonces al chavismo? Bueno, muy probablemente dentro del chavismo se deben estar viviendo situaciones bien difíciles. Hay quien dice, mira, esa recompensa de los 50 millones a Maduro y le dejan la recompensa a Diosdado en 25 millones. ¿Qué tipo de mensaje es ese? No sé. ¿Será que le están diciendo a Diosdado, todavía estás a tiempo de hacer lo que querías hacer hace tantos años cuando te echaste para atrás? No sé. ¿Se está conversando alguna cosa por allí? No lo sé. Hay algo muy importante que hay que esperar, amigos, que es la cumbre que van a tener Putin y Trump en Alaska para hablar del tema de Ucrania. Ahí no se va a hablar de Venezuela. Ahí no se va a hablar nada de Venezuela, estoy seguro de eso. Pero hay una realidad. Trump sometió a Putin y lo obliga a ir al territorio de los Estados Unidos, pero no a cualquier parte, porque la reunión no va a ser en California, la reunión no va a ser en Illinois, la reunión no va a ser en Delaware, la reunión va a ser en Alaska. Y Alaska es un territorio que estos bichos teóricos de las ideas de Putin reivindican todavía como parte
de Rusia, porque supuestamente el zar Alejandro II lo vendió de forma ilegal en el siglo XIX, en medio de una crisis económica. Y Rusia siempre se ha arrepentido posterior a eso, a esa venta. El hecho de que Putin tenga que ir a los Estados Unidos a hablar con Trump sobre el tema de Ucrania y que Trump le diga, nos vamos a reunir en Alaska, ya es una humillación para Putin, aunque quieran decir lo contrario. Pero más allá de todo eso, amigos míos, lo que va a ocurrir allí en Alaska muy probablemente, y aquí en Europa hay esperanzas al respecto, porque se tiene comprensión en Europa de que Trump va representando una idea consensuada con respecto a lo que debe ser el final de la guerra en Ucrania, la agresión rusa contra Ucrania. Ya Trump ha dicho, en esta reunión no va a haber definiciones, en la siguiente sí, porque lo que Trump quiere hacer es hablar con Putin y decirle, mira, esto se tiene que acabar, vamos a hacer las cosas como se debe y vamos a hacer otra reunión donde estés tú, donde esté Zelensky, donde esté Europa y vamos a terminar con esto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que se aplaque uno de los grandes conflictos que hemos tenido en los últimos años? Que ya Trump se va a llevar un lauro, que es promesa de campaña y que además de eso asegura que el gasto militar para el tema de la guerra de Ucrania caiga drásticamente, que se reconfiguren algunas cosas y que además de eso se hayan hablado sobre determinadas cesiones territoriales y cesiones estratégicas en zonas de influencia de cada uno de estos países. ¿Quiere decir que Venezuela está sobre la mesa? No. Quiere decir que ya no habiendo una posibilidad de que los Estados Unidos tengan que disponer de sus fuerzas militares para eventualmente actuar en defensa de Ucrania, le quedan las manos libres al gobierno de Donald Trump para actuar militarmente en otras zonas. Entiéndase que está primero que Venezuela está el tema de Gaza. Eso también hay que entenderlo. Pero no quiere decir que no haya un interés en seguirle metiendo miedo y poniendo contra la pared con una amenaza real y creíble, como siempre se ha dicho, al régimen de Nicolás Maduro. El cartel de los soles y el chavismo es exactamente lo mismo. Por eso cuando se dice que se va a actuar militarmente contra el cartel de los soles, se va a actuar militarmente contra el chavismo. No hay manera de escapar de eso. Pero ¿cuál será el alcance de esa acción? ¿A dónde llegará el poder militar de los Estados Unidos en todo esto? No lo sabemos, pero lo vamos a saber. Y esto va a ir minuto a minuto. Esto va a ir día por día. Esto no es que va a aparecer un día una acción y mucho menos la van a anunciar antes de que ocurra. No hemos llegado al ultimátum, pero también hay que entender algo. El régimen chavista está en fase de descomposición desde hace bastante rato. Ellos no se van a regenerar y el costo que le genera mantener la represión y mantener un estado de alerta general permite pensar que una fuerza militar como la de los Estados Unidos, si de verdad quiere acabar con el chavismo, lo único que tiene que hacer es seguirlos empujando, seguirlos cercando, tumbarles la ruta, tumbarles los testaferros, declararlos parias y verlos correr. Porque al fin y al cabo, amigos míos, el chavismo es un atajo de cobardes capaces de matar por la espalda. Yo no digo que sean brutos, yo no digo que sean incapaces, porque llevan 26 años ahí. Pero nunca se han enfrentado a un poder armado superior. Nunca han ganado una batalla de igual a igual. Ellos son de los que disparan por la espalda. Ellos son de los que torturan y asesinan a gente amarrada. Ellos son de los que entran a una casa con gente desarmada y lanzan gente desarmada y amarrada desde el piso 10 del SEBIN. Eso es lo que ellos hacen. Ellos nunca se han probado en un combate cuerpo a cuerpo con un igual. Por eso es que hay que apostarle a cualquier acción armada o siquiera a la amenaza de una acción armada en contra del chavismo. Si eso no ocurre y si en el futuro aquí regresa a los Estados Unidos a promover salidas negociadas y salidas electorales con una organización criminal declarada por ellos mismos como tal, aquí estaremos hablando o de recule o de complicidad o de traición. Yo prefiero esperar, porque no somos adivinos. Tú, Chávez. Te lo repite.
Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías. Chávez está en el infierno.